va. Espera, ya empezamos a grabar. Sí, y él está por ahí. Si lo ves, por favor, que si me regalan. ¿Cómo? Buenos días. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, doctores, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver delitos, o el primero de los delitos contra la administración pública, lo que se conoce como el peculado por apropiación. Entonces nos vamos a remitir, por favor, al artículo 397 de nuestro Código Penal. Ojo, 397, que nos habla del peculado por apropiación. Es importante, antes de entrar en detalle con el estudio del peculado por apropiación, pues determinar que aquí vamos a hablar de delitos de administración pública. Pregunto inicialmente, doctores, ¿o quién de ustedes tiene alguna definición sobre administración pública? ¿En qué consiste, doctores, la administración pública? Porque si nosotros vamos a estudiar un delito que atenta contra la administración pública, pues tenemos que saber qué es la administración pública. Cuéntenme, ¿ustedes qué entienden, mis doctores, o qué definición le pueden dar al concepto administración pública? Los escucho. Todo lo que tiene que ver con los dineros del Estado, ¿no, doctor? Todo lo que tiene que ver con los dineros del Estado. Sí, o las propiedades o relacionado con la parte económica del ¿Quién es Estado. usted? Es que aquí no me aparece su nombre. JJ, quién no sé quién es JJ. ¿Quién es JJ? Está encubriendo su identidad. ¿Qué más? ¿Alguien más que nos consagre algún concepto de administración pública? Doctor, qué pena, no tengo cámara. Rocío Gaviria. Ajá, cuénteme, Rocío. Doctor, son las funciones que ejercen los servidores públicos o los que están instituidos para ello, encargados de administrar el presupuesto y de vigilar, pues, porque se cumplan, pues, los pagos de impuestos, las multas, las sanciones que le imponen tanto a las empresas como a los particulares. Listo. ¿Qué nos dice Guadid?
Guadir Rocha, ¿se encuentra en clase? Bueno, mientras Guadir arregla por allá su conectividad o se decide hablar, lo importante es lo siguiente, mis doctores. ¿Qué es la función pública? ¿O qué es la administración pública, básicamente? Nosotros podemos indicar, doctores, que la administración pública es una fusión, no una función, no una fusión. Y es una fusión de instituciones y de personas al servicio del Estado, cuya actividad consiste básicamente en satisfacer las necesidades de los asociados. ¿Por medio de qué? Por medio de bienes y por medio de servicios. En eso consiste la administración pública. ¿Y esto acorde con qué, doctores? Acorde con los principios de la función pública que están consagrados taxativamente en el artículo 209 de nuestra Constitución Política. Alguien, por favor, que le dé lectura al 209 de la Constitución Política, por favor. Capítulo 5 de la función administrativa, artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que ejercerá en los términos que señale la ley. Gracias. Otro artículo que es necesario leer para entender cuáles son los fines esenciales del Estado es el mismo artículo 102 de nuestra Constitución Política, en el cual nos indica cuáles son los fines del Estado. Alguien que lea el artículo 102 constitucional. Se lo leo, doctor. Gracias, Diana. Cuéntame. Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos de él forman parte, pertenecen a la nación. Y Listo, ahí muere. Entonces, doctores, acorde con estos dos artículos superiores constitucionales, pues básicamente, cuando hablamos de delitos contra la administración pública, pues que es como que se recopilan todas estas normas que protegen bienes jurídicos como el derecho que le asiste a los particulares de confiar en la competencia, de confiar en la transparencia, de confiar en el uso de los bienes públicos por parte de las personas que a nombre o en representación del Estado son las encargadas de proteger o esos bienes o de administrar estos bienes públicos, que muchas veces se vulneran por ese actuar desleal de los servidores públicos, que incurren en algunas prácticas corruptas, tal como lo indica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Este es uno de los grandes cánceres que sufre nuestra sociedad colombiana, es la corrupción. Y lo que se busca básicamente, con elevar algunas categorías a delito y sancionarlas, es básicamente atacar estos fenómenos de corrupción casi que institucionalizada o generalizada en nuestro país. Con esta pequeña contextualización, pues ahora sí nos vamos a remitir, doctores, al artículo
397 de nuestro Código Penal, conocido como peculado por apropiación. Alguien, por favor, que le dé lectura al artículo 397, peculado por apropiación. Artículo 397, peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 6 a 15 años, hoy 96 meses a 270 meses, multa que equivale al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Si lo apropiado supera un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta la mitad. La pena de multa no supera los 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si lo apropiado no supera un valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de 4 a 10 años, hoy 64 meses y a 180 meses, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado. Gracias. Doctores, lo primero que tenemos que determinar al estudiar el delito de peculado por apropiación es que se trata de un delito con sujeto activo calificado. Solo lo puede cometer un servidor público, tal y como nos leía la compañera Diana. Dice, el servidor público que quiere decir esto que este delito lo debe cometer o como sujeto activo se debe ostentar la calidad de servidor público. Eso es lo primero que tenemos que indicar. Que quien comete este delito es una persona calificada. ¿Calificada por qué? Porque se exigen algunas determinadas características de esta persona. Este delito del peculado también, aparte de que exige un sujeto activo calificado, exige que nos remitamos al concepto de servidor público, porque no basta con decir que el servidor público es, el sujeto activo en este delito es un servidor público. Bueno, ¿y qué es un servidor público? Pues lo dice el mismo Código Penal. Ustedes ya lo deberían saber, porque eso lo vieron en su Derecho Penal General. Y para eso existe un artículo del Código Penal que es el artículo 20. El artículo 20 me dice cuando una persona es servidor público. Nosotros no tenemos que darles interpretaciones extensivas a la ley cuando la ley es muy clara. ¿Y qué nos dice el artículo 20 sobre el concepto de servidor público? Artículo 20. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administran los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. Gracias. Entonces, doctores, no es servidor público el que nos parezca, no, es el que trae consagrada la definición legal. Y ya es el mismo artículo 20 de nuestro Código Penal el que indica clara y taxativamente cuando una persona ostenta ese rol u ostenta esa posición de servidor público. Entonces siempre, ojo, ¿cuál es el servidor público? No es el que trabaja para el Estado, ninguno el que trabaje para el Estado. Tenemos que remitirnos a la definición que trae el artículo 20 de nuestro Código Penal de el concepto de servidor público.
Aparte de eso, mis doctores, para que se pueda imputar este delito contra la administración pública, es un requisito indispensable, es un requisito obligatorio. Aparte de que quien lo comete sea un servidor público, que ese servidor público haya recibido algunos bienes para el cumplimiento o para el ejercicio de sus funciones. Y ese servidor público que recibe esos bienes para el cumplimiento o el ejercicio de sus funciones, se apropia de esos bienes que pertenecen a la administración del Estado. Pues ojo con esos requisitos. No solo es que el autor del delito o la persona que participa en el delito, no solo que sea servidor público, no, se necesita otro requisito indispensable y fundamental. ¿Cuál es? Que ese servidor público haya recibido esos bienes. Miren, en un parcial, cuando ustedes sean profesores, como uno coloca ciertas trampas para que los alumnos que no analizan muy bien los casos caigan en esas trampas. Por ejemplo, el celador que trabaja para el Estado, no para una empresa de seguridad privada, no, un celador que es contratado por el Estado. Y este celador que trabaja para el Estado es el encargado de vigilar la entrada a un edificio. Y este celador le toca cumplir el turno del sábado, el domingo y el lunes festivo, ahorita este fin de semana. Y se pierde un computador de alguna oficina de ese edificio que él era el encargado de custodiar, se pierde algún computador. Y es un edificio estatal y es una entidad estatal. Y el computador es del Estado. Y este celador es una persona contratada por el Estado. Entonces, nos preguntaríamos, ¿estamos ante un caso típico de peculado? La respuesta es no, porque ese computador nunca se le entregó a esa persona para el ejercicio de sus funciones. Estaremos ante otro delito, pero peculado no. Entonces, es indispensable, les repito, que aparte de que el sujeto activo de este delito sea un funcionario público, es indispensable que esos bienes le hayan sido entregados para el cumplimiento o el ejercicio de sus funciones. Y este servidor público se apropia de esos bienes que le pertenecen al Estado. ¿Quién es el sujeto pasivo de este delito? Pues es el Estado. El Estado es la víctima del delito del peculado por apropiación. Es bueno también tener presente algunos conceptos para entender integralmente este delito. Porque sabemos, doctores, quién es el sujeto activo. Sabemos que el sujeto activo es un servidor público. Sabemos que los bienes estatales se le tienen que entregar o se le debieron haber entregado para el desempeño de sus funciones. Luciana, ¿alguna pregunta? Profe, o sea que si cambiamos el ejemplo y no se pierde el computador, sino el arma de dotación que le dan al celador para cumplir sus funciones, ¿sí sería peculado? Si él se la apropia, sí. Y si el arma es estatal, sí. Pero entonces, doctores, les digo, pues aparte de que la persona
que perpetra este delito, el sujeto activo, como le llaman ustedes los penalistas, debe de ser un funcionario público. Aparte de eso, los bienes que se pierden o los bienes que se apropian, porque aquí básicamente estamos hablando de una apropiación de esos bienes, se le debieron haber entregado para, como digamos, en ejercicio de sus funciones. Pero tenemos que tener claro, mis doctores, que es un bien público o que es un bien estatal, porque si no tenemos claros esos conceptos, pues no comprendemos en su integridad ese artículo. Y acuérdense, mis doctores, que los bienes del Estado tienen una clasificación. Los primeros bienes estatales, o cuando estudiamos por allá la clasificación de los bienes estatales, o no sé si ustedes lo vieron ya en su derecho administrativo, la clasificación de los bienes estatales, pues tenemos que tener en cuenta que la primera clasificación o la primera subrama de los bienes estatales corresponde a los bienes del Estado. Y debemos tener claro, mis doctores, que los bienes del Estado son aquellos bienes patrimoniales o fiscales del Estado, o aquellos bienes cuya titularidad corresponde siempre a una persona jurídica de derecho público. Y esos bienes le sirven a esta persona jurídica de derecho público, le sirven como medios necesarios para la prestación de sus funciones o para la prestación de los servicios públicos. Es una clasificación que realizó el Consejo de Estado. Busquen por allá una sentencia calendada del Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso Administrativo en su sección primera, por allá de noviembre 16 de 2000. Radicado 6171. Existen otros bienes que se denominan los bienes de uso público. Y cuando nosotros hablamos de los bienes de uso público, inmediatamente nos remitimos ¿a dónde? Pues nos remitimos a la Constitución política. Por eso yo les dije, siempre, distintamente de la rama del derecho que ustedes opten por estudiar, tienen que andar debajo de un brazo la Constitución y debajo del otro, pues el código que quieran estudiar. Pero la Constitución siempre, esa va a ser nuestro norte, siempre la Constitución. Si quieren ser laboralistas o civilistas o administrativistas, o si quieren escalar, o si quieren evolucionar a los penalistas, siempre con la Constitución. Y cuando hablamos de bienes de uso público, pues nos remitimos básicamente al artículo 63 de la Constitución. Es la misma Constitución política. Es la Constitución siempre, doctores. Nunca dejen de leer la Constitución. Abogado que deja de leer la Constitución, pierde. No solo es leer la ley, sino leer la Constitución. ¿Qué nos dice, mis doctores, el artículo 63 de la Constitución? Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y de los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Gracias. Entonces es el mismo artículo constitucional o el mismo artículo superior el que nos indica cuáles son esos bienes de uso público. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las características de estos bienes de uso público? La primera característica es que son bienes que pertenecen al Estado. Pero perteneciendo al Estado, están destinados al uso común de todos los habitantes.
se encuentran fuera del comercio. Dice la norma que son imprescriptibles, inembargables. Su uso pertenece a todos los habitantes del territorio. Entonces hablamos de las calles, de las plazas, de los puentes, de los caminos. Esos son los bienes de uso público. Existen otros bienes, doctores, que se denominan los bienes fiscales. Ojo, bienes fiscales. A estos bienes fiscales también se le conoce como los bienes patrimoniales. Y se puede indicar que los bienes fiscales o bienes patrimoniales son aquellos que pertenecen a sujetos de derecho público. ¿Cuál? Cualquiera. Pero están destinados al cumplimiento de sus funciones públicas. Entonces son aquellos terrenos, aquellos edificios, aquellas fincas, estos equipos, los equipos de cómputo, las rentas que generan, los dineros, los bienes del presupuesto nacional. Se pueden considerar como los bienes fiscales. Existen unos bienes, doctores, que se denominan bienes estatales parciales. Ojo, bienes estatales parciales. Algunos le llaman bienes parcialmente del Estado. ¿Y por qué se les denomina así, doctores? Porque son bienes de empresas o bienes de instituciones en la que el Estado tiene parte. Pero el Estado no es el dueño de esta empresa o de esta institución, pero sí tiene parte en la empresa o en la institución. Lo que se denominan las sociedades de economía mixta, en donde parte del presupuesto de la sociedad es del Estado y parte del patrimonio es estatal y parte del patrimonio es particular. Así se denominan estas sociedades de economía mixta. Entonces existe un capital que proviene del sector público y otro capital que proviene del sector privado. Ustedes también habrán escuchado de los bienes o los fondos parafiscales. Bienes o fondos parafiscales. Y cuando nosotros hablamos de la parafiscalidad, pues la parafiscalidad es un instrumento, doctores, es un instrumento y un instrumento que utiliza el Estado ¿para qué? Para la generación de ingresos públicos. Es un gravamen que se maneja por fuera del presupuesto. Es un subgrupo de impuestos, para mejor entender. Miremos qué dice el artículo 152 sobre eso, de la Constitución. 152, si no estoy mal. ¿Qué nos dice el 152 superior? Bueno, cuando yo hable de superior, estoy hablando de la Carta Política. Dice, artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias. Pero básicamente el numeral 12, Diana, para que esto no se nos vea en una clase de lectura. ¿El 2? 12. ¿12?
Profe, no lo encuentro. Si alguien lo quiere leer. Bueno, espera, es que de pronto estoy... Profe, porque no tiene Profe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De pronto estoy profe, de mal. pronto es el artículo 150. Es que no recuerdo bien, pero bueno, ahorita que remite a la Constitución es los que dice que estos bienes para fiscales son de carácter excepcional. Pero bueno, Dice, profe, el artículo 150 en su numeral 12 dice establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones para fiscales eso, entonces en era los 150. casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Sí, listo, sí era ese, 150 numeral 12. Entonces, mis doctores, cuando hablamos de la parafiscalidad, pues tenemos que hablar de algunas características esenciales de estos ingresos parafiscales. Y tal como lo dice el 150 numeral 12, estos ingresos parafiscales son de carácter excepcional. Otra de las características de estos ingresos es que son obligatorios. Otra de las características es que son específicos en cuanto al sujeto pasivo. Esto es, en cuanto a la persona que debe rendir este tributo. Recae sobre un grupo específico de la sociedad. No le confieren al ciudadano el derecho a exigir del Estado la prestación de un servicio público determinado, no. Otra de las características es que no ingresan a las arcas comunes del Estado, porque su destinación es específica. Y que la administración de los recursos parafiscales la puede realizar o un ente privado o un ente público. ¿Qué conductas, mis doctores, se castigan en este peculado por apropiación? La primera conducta que tenemos es la de apropiarse. Y apropiarse, pues básicamente es tomar para sí o de pronto tomar para un tercero, con ese ánimo de señor y dueño. ¿Un bien qué? Un bien estatal. Y este servidor público, pues como les repetía, aprovecha o esa custodia o aprovecha esa administración, porque ese bien se le entregó en ejercicio de las funciones de su cargo. Eso se denomina una relación funcional entre el bien público y el funcionario público. Este es un delito de resultado y admite el dispositivo amplificador de tipo de la tentativa. Lo entendemos con un ejemplo. A ver. José Rodríguez juez de profesión, recibe para el desempeño de su cargo un computador portátil. El cual instala en su despacho.
Dicho juez con el propósito de apropiarse de este instrumento de cómputo, decide junto con su hermano quien es vendedor de lotería, que este último, con la excusa de visitar a su hermano juez en el despacho, ingrese a dicha instalación. Una vez allí, el juez le entrega el computador a su hermano y éste procede a abandonar el palacio judicial. Entonces, en resumidas cuentas, mis doctores, este juez se va a robar el computador que le entregaron para el desempeño de sus funciones. Le dice a su hermano que vende lotería, ingrese al despacho con la excusa de visitarme y allá en el despacho, yo, juez, le entrego el computador de mi hermano para que mi hermano lo saque del complejo judicial o del palacio de justicia. Y mi hermano lo saca y abandona el Palacio de Justicia o abandona el recinto en donde se encuentra el juzgado, apropiándose de ese computador portátil. Establecer la responsabilidad penal tanto del juez como del hermano. Entonces, doctores, por favor, díganme, este juez, ¿qué responsabilidad penal tendría? Y asimismo, el hermano del juez, ¿qué responsabilidad penal tendrían? 5 minuticos, las personas que consideren que tienen la respuesta me levantan la mano y con mucho gusto les concedo el uso de la palabra. ¿Listo? Es un caso fácil. ¿Alguna pregunta con relación al caso? ¿Queda algo en duda? ¿Algo que no haya sido entendido? Perfecto. Igual yo estoy aquí. 5 minuticos me van levantando la mano y si no, pues yo pregunto aleatoriamente.
Listo, mis doctores. Entonces escucho a Laura Díaz. Bueno, profe, empezar por decir que José como juez tiene la calidad de responder como autor, porque pues este es el que ¿Autor de qué delito? peculado. ¿Cuál peculado? ¿Peculado por apropiación? Sí. El hermano del juez estaría respondiendo aquí con una figura del interviniente. ¿Por qué? Porque el hermano del juez no reúne las calidades especiales exigidas en el tipo penal. Esto quiere decir que el juez, el hermano del juez es un particular que ayudó a él a cometer el delito. Digamos, él no tiene la calidad de servidor público. Entonces, por eso respondería, pero con una pena menor, pues por ser la figura del interviniente. En caso tal que ese computador estuviese evaluado en la suma de 10 millones de pesos, ¿cuál sería la pena eventual para el juez y cuál sería la eventual pena para el hermano del juez? Julián, lo escucho. Muy buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Realmente estoy de acuerdo con Laura que el juez José incurre por un peculado por apropiación y el hermano es un interviniente, ya que no ostenta la calidad de funcionario público. Por ende, el juez se respondería por peculado y el hermano respondería pues por la pena reducida, que tiene otro tipo de sanción. Pero estoy de acuerdo que es un interviniente en este caso. Listo. ¿Cuál sería la pena para el juez y cuál sería la pena para su hermano? Bueno, el peculado por apropiación, pero 10 salarios mínimos, 10 millones de pesos vale ese computador. La inhabilitación para ejercer los derechos de las funciones por el mismo término, pero dice ¿Cuál sería la pena? Que la pena incurrirá en prisión de 96 a 270 meses. ¿Cuánto le dije que costaba el computador? Estoy hablando con... Sí, señor, usted tiene toda la razón. Si lo propiedad es superior de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. Sí, ¿cuánto costó el computador? El computador... Dije que 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, sí. Realmente no estoy haciendo bien la conversión aquí. Hagámosla bien y ahorita levantamos la mano para conseguirnos conseguirnos el uso de la palabra. a mirarlo bien. Listo, miremoslo bien, Juan Camilo. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? No, doctor, no miré, lo estaba mirando por menos por no ser mayor de 10 salarios, mayor de 50 salarios mínimos legales vigentes, pero 10 millones es más de... Espere, es que... Ahí está bien, André. Ahí está bien, André. Sí, cierto que sí. O sea, yo lo estoy haciendo por 50. Pues revísenlo y me levantan el uso de me levantan la mano. Voy a mirar cuánto está el salario mínimo para saber. Pueden discutirlo, pero allá en el privado, como dicen. Ya les dije, este computador ha sido evaluado en la suma de 10 millones. Solo necesito saber cuál es la eventual pena que enfrentaría tanto el juez como el hermano del juez. Otros 5 minutos respondemos.
Listo. ¿Qué nos dice Janet? Buenos días, profe. Buenos días. El juez tendría que responder por peculado por apropiación del artículo 397 en su inciso tercero, que nos habla que lo apropiado no supera los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y tendría una pena de 64 a 180 meses de prisión. Y su hermano como interviniente tendría de una cuarta parte de la pena, que nos daría 48 meses como mínimo y 135 meses como máximo. Perfecto. ¿Cómo resolviste, cómo determinaste el mínimo y el máximo del interviniente? Rebajándole una cuarta parte de la pena. Ajá. Si, o sea, tomé 64, lo dividí en 4, que me da 16, y a 64 le resté 16, dándome 48 meses como mínimo. Sí. Y al máximo, igual lo dividí en 4, me dio 45, le resté a 180 45 y me da un máximo de 135 meses. Entonces, de 48 a 135 meses 35 para el meses. interviniente. Para el interviniente, sí, porque no ostenta la calidad que necesita el tipo penal, o sea, no es servidor público. Listo. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Igual que Janet. Listo. Me da lo mismo, ¿sí? Cogí lo Perfecto. mismo. Listo. Dividí los 64 meses en 4, eso me da 16, y a los 64 le resto 16 para la pena mínima, y a los 180 le resto 16 para que me dé la pena máxima. Listo. Básicamente es la operación que nos dijo Janet la que se hace. Se le rebaja una cuarta parte a la pena del autor. El interviniente siempre tendrá una rebaja de la cuarta parte de la pena del autor. Y en este caso el interviniente es el hermano y el autor es el juez. Ahora bien, establecido el mínimo y el máximo, ojo, no del interviniente, sino del juez. ¿Cuáles serían los cuartos de movilidad? Entonces, 5 minuticos para que establezcan los cuartos de movilidad. Ojo, no del interviniente, sino del juez. Esto es, de la persona el servidor público que se apropió de ese computador. Entonces, establezcamos los cuartos, por favor. Disculpe, doctor, ¿los cuartos de quién? ¿Del juez? Del juez, sí.
Bueno, ¿quién tiene los cuartos? ¿Qué nos dice Janet? Bueno, profe, los cuartos sería, el primer cuarto sería Bueno, de primero 60. el mínimo y el máximo lo establecemos. Exacto. ¿Cuál es? Exacto. Entonces, el mínimo es de 64 meses, el máximo es de 180 meses. Perfecto. El primer cuarto ¿Qué estaría, operación se realiza? ¿Qué operación se realiza? se toma el máximo, se le resta el mínimo, esto se divide en 4 y me da la constante que nos enseñaron. 180 menos Exacto. 64. ¿Cuánto da? 116. 116. Y eso dividido entre 4. Me da 29, que es la constante. 29. Primer cuarto. El primer cuarto está entre 64 meses a 93 meses. Sí. Segundo. El segundo cuarto está de 93 meses un día a 122 meses. Sí. Tercero. El tercero está de 122 meses un día a 151 meses. Sí. Y el cuarto estaría de 151 meses un día a 180 meses. Listo. El Básicamente. juez en este caso se debería mover en el primer cuarto porque no tiene circunstancias ni de mayor ni de menor punibilidad. Bueno, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Exacto. En lo que tenemos ahí. Sí, eso no lo sabemos porque eso no es objeto de los hechos. Eso no es objeto de los hechos. Eso ya lo dirán la fiscalía. La fiscalía siempre tendrá que imputar las circunstancias de mayor punibilidad. Si no fueron imputadas, así existan, el juez nunca las podrá imponer. Y las de menor punibilidad sí, ya lo mirarán en su octavo semestre, que las de menor punibilidad se tendrán en cuenta al correrse el traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 del 2004. Pero básicamente está bien realizado el ejercicio de los cuartos, de la determinación de los cuartos. Doctores, preguntas. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Ahí yo me baso también, ya teniendo la constante, miro el artículo 61 que es para determinar los cuartos, ¿verdad? Sí, básicamente hablamos de si existen circunstancias de menor punibilidad o de mayor punibilidad, pero como les repito, esas circunstancias de mayor y de menor punibilidad deben ser tenidas en la imputación por parte de la fiscalía, pero eso ustedes todavía no lo han visto, será objeto de su octavo semestre, en la imputación por parte de la fiscalía y en el 447 del Código de Procedimiento Penal en el caso de las circunstancias de menor punibilidad, pero pues eso será objeto ya de su octavo semestre. Por ahora no nos compliquemos, pero después sí es necesario que lo estudien. ¿Cuándo se deben imputar estas circunstancias de mayor y cuándo se pueden utilizar estas circunstancias de menor y de menor punibilidad? Pero básicamente ya hablamos digamos, de la etapa correspondiente o como dicen los penalistas, del estadio procesal en el cual se utilicen las circunstancias de mayor y menor punibilidad. Bueno, Andrea. Sí, perfecto. Por eso se queda en el primer cuarto por ahora. Básicamente sí, estaríamos en el primer cuarto. Y ya pues se mirará todas las circunstancias que tiene que considerar el juez para saber cuál es la pena en ese primer cuarto. Ok, perfecto. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, mis doctores, ¿alguna otra pregunta con relación al peculado por apropiación? Bueno, entonces remitámonos por favor al siguiente artículo, al artículo 398, que nos habla del peculado por uso. Por favor, peculado por uso. Dice, artículo 398, peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 1 a 4 años, hoy 16 meses a 72 meses, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Gracias. Básicamente, mis doctores, los bienes del Estado, y ya vimos
la clasificación de los bienes estatales, pero esos bienes del Estado, pues están destinados al desarrollo de algunas funciones. Están destinados a ser usados o a ser empleados debidamente. Cuando se le da un uso o cuando se le da un empleo indebido a esos bienes, ya sea en beneficio propio o ya sea en beneficio de un tercero, pues esa es la conducta que se le castiga o que se reprocha en este delito. Nótese, mis doctores, que la diferencia entre el peculado por uso y el peculado por apropiación radica es en la voluntad de la persona, en la voluntad de la gente, en lo que ustedes los penalistas le denominan el dolo. Pues radica en el dolo. ¿Por qué? Porque en el peculado por uso, el dolo del servidor público, esto es la intención, es utilizar o de pronto permitir que otro utilice de una forma distinta esos bienes que se le entregaron. Como en el peculado por apropiación, tal como su nombre lo indica, pues el fin es ese, apropiárselo, no darle un uso indebido. Por ahí salió un caso de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que le entregó uno de sus carros, uno de los carros de los escoltas a un hijo para que el hijo utilizara ese carro como motel. Eso salió y está documentado con las cámaras de video. Ese magistradito comete el delito de peculado por uso. Debió haber estado incurso en ese delito. Es un delito. Porque ya sea que él no utilizó, pero sí permitió que otro utilizara indebidamente ese vehículo. La mayoría de ocasiones que se instauran denuncias por este delito tiene relación con el uso de esos vehículos oficiales. Porque esos vehículos oficiales, en la mayoría de los casos, los empleados públicos, lógicamente, los utilizan para asuntos familiares o para asuntos personales. Cuando ese no es el uso o la destinación para el cual están esos bienes públicos. Ese peculado por uso, mis doctores, tiene también un sujeto activo calificado. Debe de ser un servidor público. El sujeto pasivo es el Estado. Y básicamente la conducta es esa. La conducta es darle como el uso indebido. Entonces, o usar o permitir que otra persona utilice en forma indebida esos bienes del Estado. Artículo 399, peculado por aplicación oficial diferente. Por favor. Diana. Artículo 399, peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que dé a los bienes del Estado o empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores. Incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Hoy, 16 meses a 54 meses. Multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy 13.33
a 75 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Doctores, los servidores públicos, que son las personas, pero no todos los servidores públicos, estos servidores públicos que son los encargados de manejar presupuesto. Si estos servidores públicos encargados de manejar presupuesto aplican partidas presupuestales definidas a un determinado fin, a otro diverso, pues básicamente estarían cometiendo este delito. Nótese, mis doctores, que hay partidas presupuestales que ya tienen una destinación específica. Y en ocasiones, estos servidores públicos le dan otra destinación a estos dineros. Por ejemplo, dineros que son asignados para la salud, pues tienen que ser para la salud, no para otra clase de funciones estatales. Hay ciertos rubros que tienen destinaciones específicas, hay otros que no. Entonces, en aquellos en los cuales existe una destinación específica, el servidor público no los puede utilizar para otros fines, aun siendo fines del Estado. Bueno, doctores, acorde con esas sentencias, y ya cambiando de tema, sino volviendo al 376 de lo tráfico de estupefacientes y acorde con esas sentencias que leímos, esas 3 sentencias que yo les envié, tanto al grupo de WhatsApp como que están en la plataforma estudiantil, ¿qué logramos determinar o qué logramos concluir acorde con esa lectura? ¿A qué conclusiones llegan ustedes una vez leyeron esas 3 sentencias, o por lo menos las revisaron, así sea superficialmente? ¿A qué conclusión llegaron, doctores? ¿Qué nos dice Rocío? Doctor, la conclusión está, pues, me parece que bastante clara en las sentencias, y es que la cantidad de estupefacientes se portan consigo no son los que determinan de que se está incurriendo en el delito de fabricación o comercialización, que tiene que ver es con otros actos, otras conductas que pudieran determinar ese delito, porque si la persona es consumidora o no, lo tiene que determinar es la fiscalía, no el que está portando o llevando consigo esos estupefacientes indeterminadamente en la cantidad. ¿Qué nos dice Jenny Méndez? Doctor, buen día. Bueno, pues la opinión que me merece la sentencia, sobre todo la primera, me recordó mucho algo que usted nos dijo un día, y es que no siempre todo lo que uno cree es, ¿no? Entonces, allí en el caso de esta chica que la cogen con sus 74.6 gramos, equivalente a 8 bolsas de marihuana. Entonces, pues la judicializan y la juzgan, y la fiscalía, por falta de pruebas, se abstiene y no le dan la pena, ¿sí? Entonces, igual el proceso sigue, a ella la condenan, pero lo que me deja ver es eso, que no solamente, o sea, sí, pudo haber estado en el lugar, pudo haber tenido las bolsas y se suponía que era para vender la droga, pero no necesariamente, porque no encontraron a quién se la podían vender, solamente fueron supuestos de que ella la iba a vender. Entonces, igual, como que el juez tuvo en cuenta, no, usted la tenía era porque usted la iba a vender, y de igual manera le pusieron su pena. Cuando hacen la casación, entonces entran como a estudiar todos esos atenuantes, el comportamiento, el nerviosismo, la tranquilidad, o sea, ese tipo de cosas son las que uno podría suponer, lo que usted siempre nos dice, no supongan. Entonces ellos, no, como usted estaba nerviosa, usted tenía 8 bolsas, era que usted la iba a vender, pero esas no eran suficientes pruebas como para haberla condenado de esa manera. Entonces en la casación el juez como que tuvo en cuenta todo eso y pues decidió absolverla, quitarle las anotaciones, porque no habían suficientes pruebas para saber que ya con esos 74.6 gramos de marihuana era porque los iba a
a vender. Decían que era para su uso, para su consumo, pero cuando la cogieron a ella nunca dijo, no, es que son para mi consumo. Entonces por eso pensaron que como ella no lo había dicho, no lo había manifestado, era para venderla. Entonces es como la impresión que me causó la sentencia, doctor. Vale, ¿qué nos dice Julián Camilo? Doctor, estoy de acuerdo con la compañera Jenny. En estas sentencias, en los 3 casos, no se portaba la cantidad de droga que se requería para que la ley los enjuiciara, y finalmente todos terminaron alegando que no tenían para ni el tráfico ni fabricación o porte de estupefacientes como tal. Realmente lo cargaban supuestamente para un consumo personal, pero pues durante todas las sentencias se presentaron diferentes puntos de vista en donde si lo tenían repartido por bolsitas y si lo tenían, pues a pesar de que no tenían la cantidad si requería por ley, pues obviamente sí estaban incurriendo en el tráfico. Pero pues finalmente resuelven casar las sentencias, las 3. ¿Qué quiere Pues decir? revocando esas decisiones Casar, condenatorias, casar. absolviéndolas. ¿Qué quiere decir casar? Casar es cambiar el... Ayer estuve mirando los conceptos de... Es romper. Hacer. Romper. No Casar es romper, voy a anotarlo, doctor. Claro, la definición de casar para nosotros los abogados es distinta para el común de las personas. Pues yo lo tenía pensado como anular. Casar es unir, pero para nosotros casar es romper. Rompieron la sentencia. Discúlpeme, doctor. Prácticamente se declara anulada y se absuelve. No se declara anulada, se casa, o sea, digamos que se revoca por utilizar otra forma, pero no la anulitaron. Okay. Pero pues finalmente, como pudimos observar, pues absolvieron a las 3 personas por el tráfico, precisamente por el mismo delito, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Perfecto. ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Bueno, en las 3 sentencias efectivamente sí casa, ¿sí? La diferencia con las 3 es que en la segunda se solicitaba una nulidad, ¿sí? Desde pues el momento de cuando quieren como imputar los cargos, ¿sí? Y por eso es que se dice y habla sobre el principio de limitación en esta segunda sentencia, ¿sí? En donde se quería que nuevamente, al haber nulidad, que se iniciara nuevamente el proceso, pero como pues la Corte dijo que pues era como prácticamente una carga y además pues que se apoyaba sobre que pues la Fiscalía tiene que demostrar, sí tiene la carga de demostrar, pues con el propósito de comercializar, ¿sí? Porque no le encontraron, por ejemplo, pesas, más bolsas, dinero que no pudiera sustentar a ninguno de los 3, ¿sí? Y que se puede llegar a suponer que sí es para su propio aprovisionamiento, pues por eso es que en estas 3 sentencias hacen la casación para que queden absueltos, y con diferencia de la segunda, pues que no se haga nulidad, que va a llegar a como no hay pruebas, ¿sí? Que demuestren que sí efectivamente esta persona de la segunda sentencia era distribuir, ¿sí? Entonces, pues ahí la Corte dice que no se aplicaría la nulidad, sino que se hace casa oficiosamente para que sea absuelto. Perfecto. ¿Qué nos dice Janet? Bueno, profe, obviamente en las 3 sentencias, pues la claridad que hace la Corte Suprema de Justicia en la casación es que obviamente no solo la cantidad es la que acredita que la finalidad sea la venta y que para que se configure el delito se necesita
aparte de eso, que hay un elemento subjetivo especial que es probar por parte de la fiscalía que la finalidad de la gente era el tráfico o distribución. Aquí tengo yo una, como, no sé, quiero como una claridad, porque a pesar de que para mí la Corte Suprema de Justicia en una de las casaciones habla muy bien de que no es que o sea, lo que miré es que casi siempre cuando se hace, cuando la petición, digamos, por ejemplo, el que casó, la petición la hace por la antijuricidad de la conducta punible. Entonces, pues yo, digamos que yo entiendo básicamente que para mí sería antijurídica porque no lesiona el bien jurídicamente tutelado, que sería la salud pública. Y así así lo expresan y así lo soportan los que hablan de que no tiene tipicidad, de antijuricidad. Pero la pregunta del millón es que siempre aquí la Corte Suprema de Justicia lo que aclara es que no es que sea antijurídica la conducta, sino que es atípica. Mi pregunta se va a hacer, porque yo miro todo lo de la tipicidad y a mí no me parece que no sea típica, profe. O sea, y no entendí, o sea, a pesar de que releí lo que, o sea, como lo que soportaba la Corte para decir que vendría siendo una conducta típica, yo lo que más o menos correlaciono es que cuando se dice que una conducta es atípica, todos los presupuestos de la tipicidad, la carga de la prueba la tiene la fiscalía, ¿sí? Entonces, pues creo yo que hacia allá es hacia donde se dirige para que la Corte Suprema de Justicia diga que en esta conducta, pues la carga de la prueba la tiene básicamente la fiscalía. Y a pesar de que hayan indicios, no todos los indicios se pueden tomar para una sentencia condenatoria. Entonces, los indicios siempre deben estar soportados también en pruebas de otros hechos. O sea, en los casos que miramos, no se probó por parte de la fiscalía, sino con indicios, pero estos indicios no estaban probados o soportados en otros hechos que nos llevaran a no tener una duda razonable de que la persona sí la iba a comercializar o a distribuir. Entonces, por eso es que la Corte, en los 3 casos de las 3 sentencias, o sea, casa la sentencia y lo que hace es absolver. Entonces, pero sí mi pregunta es, a ver si de pronto tú explicándome entiendo más por qué la Corte dice que es atípica, profe. Bueno, ya ahorita resolvemos eso. ¿Qué nos dice Héctor? Buen día, profesor. Pues efectivamente existe una similitud en las 3 sentencias, toda vez de que la Corte determina de que la carga probatoria está en cabeza del Estado, es decir, la Fiscalía, como titular de la acción penal, es quien tiene que demostrar de que se afectó un bien jurídico y que efectivamente se cometió un delito, más no el imputado o el acusado, en estos casos el condenado, demostrar su inocencia. Eso era más o menos lo que nos daba a entender. ¿Por qué? Porque se hacían unas cosas que para el común de las personas o el sentido común nos diría de que efectivamente estaban en un tráfico, pero nunca se logró demostrar de que efectivamente se cumplían esos requisitos para el tráfico. En uno de los casos, en el segundo, recuerdo que se hablaba era de que a esta persona se le violó el debido proceso toda vez de que no se le citó a las audiencias, solamente fue a la audiencia de imputación, donde dio unos datos y posteriormente de calle y que no tenía pues forma de ubicarse. Es de anotar desde que se demostró de que eso era falso y de que se le estaba violando el debido proceso y no tuvo derecho pues a su defensa
material o defensa técnica, razón por la cual pues se consideró inicialmente que se le violó el debido proceso y que la Fiscalía, a pesar de los indicios, nunca logró demostrar de que efectivamente esta persona, esas drogas, en el caso del segundo, no la iba a vender o a comercializar, sino que la iba a usar como insumo propio, que eso había que analizarse, ya que a pesar de que existe un límite que habla de la dosis personal, no siempre quiere decir de que esa dosis personal la tuvieron como en el momento del porte, sino de que eso podría ser usado, como lo dijeron en varias partes, para un consumo posterior y prolongado. Entonces, ya que no se logra demostrar en estos casos de que efectivamente se haya cometido el delito del tráfico o de la comercialización como tal, el solo porte no daba pie pues para que estas personas fueran condenadas, algo muy similar a lo que nos comentaba el profesor en el caso del Dorado, donde efectivamente si la persona iba a viajar era una tentativa, no había cumplido con el cometido de lo que se asumía se iba a hacer. Entonces es de analizar y es de tomar en cuenta eso de que para la mayoría de personas o para nosotros podemos determinar de que una conducta ya fue establecida y ya sea como dicha, pero no siempre es así. Hay que demostrarse y claridad de que la carga probatoria está en el Estado, más no en la persona. Es lo que más o menos vi. Bueno, ¿qué nos dice por último Carlos Munar? Pues analizando, se determina que el peor enemigo del erario público es la Fiscalía, porque igual después se vienen las demandas contra el Estado por una mala argumentación. Bueno. La pregunta es, y veo que algo se logró concluir de estas sentencias. ¿Qué es lo que tiene que demostrar la Fiscalía cuando incautan una droga en poder de alguna persona? ¿Qué es lo que tiene que demostrar? No es que deba, no es que pueda, no. ¿Qué es lo que tiene que demostrar la Fiscalía cuando le incautan droga a una persona? ¿Qué nos dice Andrea Victoria? Pues que no era para su aprovisionamiento, porque si ¿Qué es lo que tiene que probar? Que Profe, era para distribución. ¿Cómo? Que era para distribución. Que era para distribuirla o que era para venderla. Eso es lo que tiene que probar la Fiscalía. Pregunto, pero luego el 376 no consagra otros verbos rectores como llevar consigo. Porque no solo, si ustedes observan los verbos del artículo 376, trae otros verbos, dice llevar consigo, también está vender y está comercializar, claro que sí, pero si él no la estaba vendiendo, sino la llevaba consigo, y el llevar consigo es delito para el artículo 376, ojo, para el artículo 376, el llevar la droga consigo es delito. ¿Qué nos dice Carlos? Carlos se fue. ¿Qué nos dice Janet? Sí, profe, claro que sí. Está O sea, incluido para el artículo 376, llevar la droga consigo es delito, ¿cierto? Sí, porque es uno ¿Y de los para la verbos- Corte? Para la Corte Para la Corte, llevar la droga consigo sin que se demuestre la venta o la comercialización, ¿es delito? No. No me den explicaciones ni empiecen con discursos, con argumentaciones. No es delito para la Corte. Ahí lo dicen las sentencias. Para la Corte solo es delito cuando yo llevo droga y se me demuestre que es para venderla o para comercializarla. Y lo tiene que probar la Fiscalía. ¿Eso quiere decir que la Corte derogó los otros verbos? O sea que ya transportar no existe para la Corte, ni llevar consigo existe. La Corte lo único que hizo fue derogar esos artículos, los eliminó. Pero nótese que si nosotros estudiamos el 376 solo, no llegamos a esa conclusión. Teníamos que haber estudiado las sentencias.
Las sentencias son las que nos dicen que la Corte Suprema de Justicia se está abrogando funciones que no le corresponden. ¿Cuál? Eliminar verbos de los artículos. ¿De cuándo acá? Pero con esas reglas jugamos. Con esas reglas jugamos, con las reglas de la Corte. Entonces, si mañana a ustedes les toca un caso que dicen, doctor o doctora, mire, me sorprendió la policía porque la policía siempre, miren, ustedes no le... Yo no soy enemigo de la policía, pero ustedes como defensores no pueden ser amigos de la policía, porque ustedes se tienen que hacer de los errores de la policía. Y los errores de la policía pueden hacer que su caso prospere. La policía en sus informes en los informes de captura en situación de flagrancia dice lo siguiente: vimos a esta persona en aptitud nerviosa y le solicitamos un registro y le incautamos 10 kilos de marihuana y la estaba vendiendo, señor policía. Eso es lo que le tiene que preguntar el defensor en el día del juicio. Señor policía, ¿usted observó que mi procesado estaba vendiendo, estaba comercializando la droga? ¿Sí o no? Así es que se pregunta, ¿sí o no, señor policía? Así el policía se ponga muy de mal genio, a mí no me importa porque yo soy el abogado y estoy por encima de él en el estrado. ¿Sí o no, señor policía? No, gracias, no más respuestas, no más respuestas. Pero es que, no, señor, no más respuestas. Yo solo le pregunté sí o no. Por eso es que utilizo esa forma, porque ya, ojo, cuando estemos estudiando técnicas de juicio oral, técnicas de interrogatorio y técnicas de contrainterrogatorio, así es como se contrainterroga. Entonces, dígame, señor policía, sí o no, punto. Si él dice no, no más preguntas, señor juez, muchas gracias. Y le digo al señor juez, al final en mis alegatos de conclusión, señor juez, aquí nunca se probó que mi defendido estuviese comercializando o estuviese vendiendo la droga. Lo absuelve y le cito las 3 sentencias de la Corte. Y esas 3 sentencias obligan al juez. Lo obligan porque es doctrina probable. Acuérdense, mis doctores, que cuando hay doctrina probable, cuando es una línea jurisprudencial pacífica y reiterada, el juez solo le queda una obligación: hacerle caso a la Corte. Así no esté de acuerdo. Entonces, ahí ganan los procesos. Por eso yo les decía que aquí ustedes van a aprender tips para enriquecerse, doctores, para recibir dinero a manos llenas. Yo no los quiero ver pobretones dentro de 10 años porque les estoy dando los tips para ganar dinero. Bueno, en materia penal, en las otras no. En materia penal, no nos quejemos porque están todas las herramientas. Y lo que decía el último doctor, pues eso de la fiscalía, pues ya la estadística lo dice. Por cada 10 procesos la fiscalía pierde 6. Entonces, pero está también en una muy buena defensa, porque si el defensor es desastroso, pues la fiscalía va a salir adelante. Pero básicamente, mis doctores, a donde yo quería ir y lo que quería significar es eso, que para la Corte Suprema de Justicia solo es delito cuando estén vendiendo la droga o cuando estén comercializando la droga y eso esté debidamente probado. Pero cuando se lleve consigo, no. Y es polémico, esto es polémico. Porque yo puedo encontrar, por ejemplo, yo puedo ir a la casa de alguno de ustedes y encontrar 1 tonelada de marihuana, pero como nunca se la encontró vendiendo, nunca la encontró comercializando, acorde con esas sentencias, no es delito. ¿Cómo no va a ser delito? Pero bueno, con esas reglas jugamos. Y también porque, qué pena, y porque también desde la Constitución se dice que hay libre desarrollo de la personalidad. Claro, como pero no el se libre demuestra desarrollo que de la personalidad, Andrea, no me permite tener 1 tonelada de marihuana en mi casa. Claramente que no, ¿sí? Claro, pero mira Pero que la como hay que sentencia... demostrar... Claro, pero la sentencia dice que el hecho de que la cantidad de la droga no determina que sea para su comercialización. Ahí la Corte, para mi concepto, se equivoca, porque, y yo hablé con Luis Fernando Bedoya. Luis Fernando Bedoya es el que escribió esa sentencia. Así la magistrada ponente sea Patricia. Yo hablé con Luis Fernando, pues él tenemos una mediana amistad. Yo le dije, hermano, ahí la están embarrando, pero pues es que ellos, cuando la embarra la Corte, eso se llama jurisprudencia. Ojo, eso se llama jurisprudencia cuando la embarra la Corte. Pero bueno, eso ya será objeto de otra discusión en otro escenario. Sí. Doctores, mañana es el día del examen final. El examen final, doctores, los voy contextualizando. El examen final es un caso con algún grado de complejidad, pero un caso sobre delitos que hemos visto. No más, yo no me puedo salir de los delitos que hayamos visto, pero sí tiene algún grado de complejidad. Ese caso, mis doctores, yo lo voy a colgar en la plataforma y se los voy a enviar
al grupo de WhatsApp por ahí desde las 8 de la mañana y tienen por ahí hasta las 4 o 5 de la tarde para resolverlo, todo el día. Si no pueden por algún motivo resolverlo, tampoco tienen que estar conectados. Yo lo voy a estar, lógicamente, las 2 horas que me corresponden, pero ustedes tienen casi que todo el día de mañana para enviar ese examen. Ya lo tengo, ya lo ideé, y pues espero que mañana les vaya muy bien. Esperemos a ver si se puede hacer individual o en grupos. Yo mañana lo determino. En grupos máximo 2, nunca más, porque eso nunca se ponen de acuerdo. Poner de acuerdo, de hecho, 2 abogados es casi que imposible. Pero bueno. Don Guadid, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Sí, cuénteme. Con relación a lo que usted manifiesta en el interrogatorio que le va a hacer al policía, diga sí o no. No, eso no es interrogatorio, eso es contrainterrogatorio. Bueno, contrainterrogatorio. Ajá. Y si el policía de turno o quien está absolviendo dice no, pero aclaro, ahí usted qué hace. No, yo le digo, no más preguntas, señor juez, no espero, díganme sí o no, entonces yo no lo dejo responder, uno no lo deja responder. ¿En la parte penal no hay esa opción? No, en la parte penal no, en la parte penal no lo dejo responder, dígame sí o no, señor policía. No, pero no más, señor policía, muchas gracias, y ya uno no le corta inmediatamente la respuesta al policía, porque yo le estoy diciendo, dígame sí o no explíqueme, no. En la parte penal, de hecho, se tiene que manejar así, porque si no, el interrogatorio, pierdo el dominio de mi contrainterrogatorio, y eso puede ser llegar a resultar fatal para las pretensiones de la defensa. Qué bueno, doctor, muchas gracias por esa. Pero eso lo profundiza, hombre Guadid, en una materia que se denomina técnicas de juicio oral, cómo se interroga y cómo se contrainterroga, en materia penal, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Vale, ¿qué nos dice don Carlos? Bueno, Carlos se nos fue. Listo, doctores, entonces nos vemos mañana. Les deseo un feliz resto de jueves. Gracias por su asistencia y listo, no es más. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vale. Gracias por su enseñanza, mi doc. Profe, muchas gracias. Y me dejó con la mano levantada, pero gracias, profe. ¿Quién? Aquí solo aparece Carlos. Diana Arana, profe, levanté la mano un montón de veces. Pero es que usted tenía la mano levantada, Diana, era para hablar, ¿no? No, profe, era para todo. Bueno, no, profe, era para opinar. No, Diana, aquí no se le coarta el derecho a la expresión. Soy todo oídos. Gracias, profe. Me dejó triste por eso, pero bueno, profe, gracias. Pero mañana se desquita resolviendo el examen. Voy con toda. Exacto, listo, vale, perfecto. Feliz día. ¿Qué delito es, doctor? Miren que cuando yo me voy los viernes de mi casa, cuando yo salía, mi esposa me dice, ¿se va a demorar? Y yo le dije, no puedo predecir el futuro. Entonces yo tampoco puedo predecir el futuro en el decir que qué delito es. Esperemos el día de mañana. Vale, doctor, muchísimas gracias. Nos va a dejar el dolor de cabeza para mañana, no desde hoy. Básicamente.